Amigos enamorados de la ruta, bienvenidos a un nuevo video de este canal Enamórate de la Ruta. En este video no vamos a mostrar tanto viajes, no vamos a contar historias, simplemente vamos a hablar de uno de los temas más polémicos que tiene la Ruta 40. En este video vamos a hablar de los tramos de ripio de la Ruta 40. Para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo Daniel Besone, aunque todos me dicen Tito. Y junto a mi mujer Graciela y a mi auto chiquito, un Citroën C3, recorrimos en su totalidad la Ruta 40. Tercer tramo de ripio, otro de los tramos que lees en los grupos de Facebook y no lo hagas. ¿Y que vas a pasar volando por ahí? Estás haciendo la Ruta 40. Los famosos 72 malditos que están en la zona de Gobernador Gregores. Yo en las dos oportunidades anteriores que hice, lo hice por ahí sin planificar hacer Ruta 40. El primer viaje que hice por la Ruta 40 lo hacía en un Peugeot 206, un auto muy bajito, y lo hice ese tramo más largo, más kilómetros hice, porque lo hice por la vieja Ruta 40. No ingresé a Gregores. La segunda vez que lo hice con un Citroën C3 Air Cross, un auto pensado para esto, pensado para los viajes en caminos de ripio. Este auto no tenía problema en los caminos de ripio, bastante alto, un auto que se le rebancaba en ese tipo de caminos. Yo no ingresé a Gobernador Gregores, o sea, no pasé por la nueva Ruta 40, pasé por la vieja, o sea que hice mucho más de 70 kilómetros. En esta tercera oportunidad, con Chiquito, con el Citroën C3, el objetivo era hacer toda la Ruta 40 y teníamos planeado en esa etapa dormir en la localidad, en la ciudad de Gobernador Gregores. Así que hicimos el tramo acortado que tiene ahora de ripio, que son 72 kilómetros, algunos los llaman los 72 malditos. Lo mismo que digo para todos los tramos de ripio. ¿Cómo está el tramo? Y depende si pasó o no pasó la motoniveladora unos días antes. Eso es lo que hay que tener en cuenta para saber si el tramo está lindo o está feo. Estamos haciendo el tramo. Estamos haciendo el tramo de ripio. Nuestro destino de hoy es Gobernador Gregores. Este tramo que muchos llaman los 72 malditos o los 76 malditos. Por eso le digo que no sé bien la cuenta. Cuando alguien publica algún video o algunas fotos de este tramo de los 72 malditos, en los grupos de Facebook de la Ruta 40 empieza el debate y muchas veces hasta los administradores, por la discusión que no tiene nada que ver con la ruta misma, que se produce entre los miembros, terminan censurando o terminan bloqueando los comentarios. A mí me tocó lo mismo que comenté en videos atrás sobre el tramo de Río Turbio. Me tocó el bordito de piedra suelta al medio y tenía que ir haciendo caballito un poquito para un lado, un poquito para otro. Pero no es demasiada dificultad, son 72 kilómetros, si lo haces un promedio de 30, le pones menos de 3 horas. Si lo haces un promedio de 20, le pones 3 horas y media, o sea, no es un tramo exageradamente largo. Desconozco de dónde surgió el nombre ese de los malditos, suele haber serruchito, a mí no cuando yo pasé me tocó algo de serruchito, pero no mucho, no exagerado. Fue la tercera vez que hice ese tramo, como les dije, en oportunidades anteriores lo hice más largo. Así que bueno, me tocó eso, ese día, pero si justo pasó la motoniveladora, el bordito del medio no está y te puede tocar un poquito mejor el ripio. Recomendación de viajero. En mi segundo viaje, cuando lo hice con el Citroën Air Cross, ¿qué decíamos? Bueno, se termina acá, en este lugar, el tramo de asfalto, vamos a ingresar al ripio. Todo bien. Fíjate que el cartel diga Bajo Caracoles. El cartel decía Bajo Caracoles y seguimos.
Resulta que el cartelito decía Bajo Caracoles y como estábamos a lo oscuro, habíamos salido muy temprano de la localidad del Chaltén, habíamos salido 4 de la mañana y todavía era oscuro, el cartelito decía Bajo Caracoles inclinado para allá y no lo vimos. Entonces dijimos, ¿el cartel dice Bajo Caracoles? Sí. El GPS me cambió el horario de llegada. Digo, bueno, habrá hecho un error de cálculo, no pasa nada. Y de pronto nos empezamos a dar cuenta que íbamos hacia el este. Hicimos unos 100 kilómetros y encontramos un cartel que decía San Julián y los kilómetros. Digo, no me digas que nos tomamos el camino que va a San Julián. Sí, nos habíamos equivocado de ruta. Tuvimos que desandar esos kilómetros de ripio, que estaba lindo, que va a San Julián, que cruza toda la Patagonia, una ruta que en algún momento la voy a hacer porque me parece interesante. Tuvimos que volver por atrás y rogar, sí o sí, que en la única estación de servicio que hay allí, en esa localidad, hubiese combustible. Así que sí había combustible, pudimos llenar el tanque. Cuando habíamos pasado de ida, la estación de servicio estaba cerrada, pero la vuelta estaba abierta. Decí que estaba la estación de servicio abierta y que tenía combustible. Si no, ese error nos iba a costar caro porque no íbamos a llegar a Bajo Caracoles. En esa oportunidad no entramos a Gregores, hicimos el tramo completo de la vieja Ruta 40. Tramo muy lindo, son 72 kilómetros, algunos lo llaman los malditos, pero es un tramo más de la Ruta 40. Recomendación, si vas a hacer la Ruta 40, no vas a obviar ese tramo, uno de los tramos emblemáticos. Hacelo, se pasa volando. Este es el tramo de la Ruta 40 que algunos llaman 72 malditos, otros 76 malditos. La verdad que no puse en cero ningún contador para decirle a ciencia cierta cuántos son los kilómetros de este tramo, porque sería un dato interesante. Pablo Imhoff, Pablito Viajero, lo fue haciendo tramo por tramo. Si ustedes lo siguen a él en sus redes sociales está explicado. Lo mismo que le comenté en el tramo anterior, en la segunda etapa de la Ruta 40. Mi auto es demasiado bajo y por ahí en los bordos del medio lo tengo que ir esquivando. O sea, no puedo ir por la huella, que es el lugar donde está más lindo. Pero sacando ese detalle no está horrible, tampoco está lindo, pero bueno, es un ripio. Lo que estamos acostumbrados a hacer ripio en este tipo de caminos, sabemos de qué se tratan este tipo de terrenos. Recordaba mis viajes anteriores haciendo este mismo recorrido. Lo hice hace muchos años con un Peugeot 206, tenía el mismo problema que tengo hoy, de que donde la huella está alta me tocaba abajo y tenía que ir como haciéndole caballito a las huellas, y eso por ahí se hace que sea un poquito más lento el viaje. La segunda vez que lo recorrí lo hice con un Citroën C3 Aircross. Ese auto, que es unos centímetros más alto nada más que este, no tenía este problema, entonces lo pude hacer un poquito más rápido este tramo. Pero de todas maneras hasta el momento no es horrible, tampoco está lindo, pero no es un tramo que no se pueda hacer. Ripios de la Ruta 40. Un tema polémico. Tan polémico, por ejemplo, que en los grupos de Facebook donde se habla de la Ruta 40, muchas veces los administradores deciden bloquear los comentarios cuando este tema se empieza a tratar. Un tema que genera controversias porque de pronto se habla, no sé, hasta de política cuando hablamos de los ripios de la Ruta 40. Cuando hablamos de los ripios de la Ruta 40 aparecen los defensores del ripio, los que les gustaría que toda la Ruta 40 fuera de ripio de punta a punta, y están aquellos que prefieren el asfalto, que prefieren que la ruta tenga otro estilo en lo paisajístico. Vamos a respetar las miradas de cada uno. Yo creo, y esto ya es una opinión personal mía, de que la Ruta 40 está entre las rutas más comentadas de todo el mundo. Vienen turistas de otros países a conocer la Ruta 40 y la toman como está. Pero si fuera toda de asfalto, tal vez en lo turístico a nivel internacional sería tal vez algo más atractivo. Pero los ripios de la Ruta 40 son parte del recorrido. Vamos a analizar un concepto que es en común a todos los ripios, porque vamos a hacer varios videos hablando de los diferentes tramos de ripio de la Ruta 40. Cuando yo fui a hacer el tramo de la Ruta 40 Norte, que lo hice por allá en el año 2021, hice lo mismo que hace toda la gente por allí, preguntar en los grupos de Facebook, preguntar a gente que había viajado cómo es el tramo de ripio. Después de haberlo recorrido, llegué a una conclusión, que la respuesta
es depende. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Está loco este? Va a responder a la pregunta, ¿cómo es tal tramo de ripio de la ruta 40? Simplemente con una palabra, depende. Y sí, en realidad depende. ¿Depende de qué? Depende de la motoniveladora. Depende fundamentalmente de eso, de la motoniveladora. Por ahí, a lo mejor yo te digo, el tramo está muy feo, tiene muchos serruchitos, está horrible, porque me tocó así el día que yo pasé. Y por ahí, otro turista que pasa 2 días después que pasé yo, te va a decir, no, el tramo está espectacular. ¿Por qué? Porque depende si pasó o no pasó la motoniveladora. Otro tema que tiene que ver también con los tramos de ripio de la ruta 40 es la lluvia, el clima. Obviamente en la ruta 40 norte, donde hay muchos vados, ahí sí hay que esquivar los tramos de ripio en la temporada alta de lluvias. En algunos lugares, como por ejemplo el tramo que está en la zona de Gobernador Gregores, en la provincia de Santa Cruz, dicen, a mí no me tocó, que también en los días de lluvia, en la temporada de verano, en enero, en febrero, en diciembre, suele llover mucho y se suele poner complicado por la lluvia. Pero ese tema es climático, no lo podemos manejar. Y el otro tema de si pasó o no pasó la motoniveladora es relativo, porque vos no podés planificar un viaje por la ruta 40, que a lo mejor estás todo un año planificándolo y no podés saber si va a pasar o no va a pasar la motoniveladora justo el día que vos vas a hacer el recorrido. Así que la respuesta es, ¿y cómo está el tramo? Y depende si pasó o no pasó la motoniveladora. Otro de los temas a tener en cuenta sobre los ripios de la ruta 40 es a la hora de planificar el viaje. Tenés que sentarte con la persona que te va a acompañar. Seguramente este tipo de viajes, si vas en auto, es en familia, papá, mamá, los chicos, se tienen que poner de acuerdo. ¿Vamos a hacer tramos de ripio o no vamos a hacer tramos de ripio? Si queremos hacer la ruta 40 completa, y bueno, tenemos que hacer tramos de ripio, no le busquemos la quinta pata al gato, que si está muy feo, que si está muy lindo, que ese tramo que vas a romper el auto, que no pases. ¿Viste todos los comentarios que lees en las redes? Ese tramo es imposible de pasar y demás. En esto tenés que ser consciente simplemente de eso. Cuando armás el viaje, cuando organizás el viaje junto a tu familia, si vas en tu auto, vas a determinar, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer tramos de ripio? ¿Vamos a ir a lugares donde hay que ir por ripio? ¿Sí o no? Según la decisión que se tome en familia, planifiquen el viaje. Sería muy difícil armar un viaje por toda la ruta 40 o por tramos de la ruta 40 esquivando los tramos de ripio. Así que una decisión en familia. Si vas a salir con tu grupo de motoqueros amigos, se sientan en un asado 15 días antes, 20 días antes, un mes antes, o cuando empiezan a planificar el viaje y dicen, muchachos, este viaje tiene ripio. ¿Quién se prende en el viaje y quién no se prende? Esa es la principal decisión. Me parece que hay gente que fue alguna vez a la ruta 40 sin saber demasiado con qué se iba a encontrar en ese tramo. Y de ahí surgen esos famosos comentarios negativos que hay en las redes sociales. Este video que estamos viendo es únicamente para hablar sobre las recomendaciones de los tramos de ripio de la ruta 40. Si usted quiere ver el video completo de este recorrido, de este tramo que le estamos comentando, lo busca acá, en este canal Enamorate del Ruta. Lo hemos subido hace muy poquitos días. Nuevamente hemos arribado al asfalto. ¿Saben por qué no hay nadie en la ruta? No es porque no pase nadie en la ruta 40. Estamos prácticamente solos porque está jugando la selección argentina de fútbol. O sea, hemos planificado este viaje hace varios meses y cuando tuvimos la oportunidad a través de nuestro trabajo y demás de hacerlo, bueno, ya estaba sobre el mundial y no lo pudimos evitar. En definitiva, 72 son los kilómetros. Como lo dije en algún videíto que grabé mientras estaba manejando en el ripio, 72 son los kilómetros del ripio. Los famosos 72 malditos. El problema que tengo yo es un poquito la altura de mi auto, que toca abajo cuando hay bordos de piedra, o sea, cuando el camino se hace de huella con un bordito al medio. Sacando eso, no es un camino feo. Dicen que cuando llueve se pone bravo, pero hoy estaba aceptable, como cualquier ripio de la ruta 40. Hemos hecho el Abra de la Calle, hemos hecho la Quebrada de las Flechas en el viaje anterior, así que está en ese nivel, o sea, es mucho más lindo que los ripios del norte. Y si lo comparamos con el tramo 2 de la ruta 40 que hicimos en la jornada de ayer, también está un poco más lindo este tramo de los 72, según mi GPS, que algunos llaman los 72 malditos.
Nos falta todavía, si Dios quiere, y seguimos este viaje, otro desafío que son los 80 y pico de la provincia de Mendoza. Pero falta mucho para eso. Vamos a tratar de disfrutar este viaje. En realidad tenemos prevista una parada en lo que es el Cañadón de los Muertos, el que tiene que ver con la película y con la vida real, más que con la película, de la Patagonia Rebelde o de la Patagonia Trágica. No sabemos si hay algo que lo marca desde la ruta, lo tenemos que cargar con el GPS, así que no sabemos si lo vamos a hacer antes de llegar a Gregores o mañana apenas nos levantemos. Vamos a tratar de ubicarlo con el teléfono, pero sin señal no sé si se puede ubicar. Pero en definitiva ya estamos en la parte de asfalto. 40 kilómetros de asfalto nos quedan para llegar a Gobernador Gregores y completar esta tercera etapa de la Ruta Nacional 40. Y bien amigos, llegamos al final de este video, que no es tanto un video de viajes, sino un video simplemente hablando de un tramo de ripio de la Ruta 40. Si usted quiere ver el video del recorrido de este tramo, de la cual hablamos en este video, está cargado con anterioridad aquí en nuestro canal Enamórate de la Ruta. Llegamos al final de este video, donde hablamos de los tramos de ripio de Su Majestad, la Ruta 40. Suscríbase a este canal, déjenos algún comentario, ayúdenos a crecer y nos vemos en unos días más con un video nuevo. Chau, chau. Amigos enamorados de la ruta, ¿qué tal? Vámonos.